En este Domingo de Ramos entramos en una experiencia impresionante que tiene dos partes. La primera, la entrada de Jesús a Jerusalén, contada por Lucas, y que va a mostrar una experiencia grandísima de oración, de aclamación, de alabanza, que algunos intentan callar. Pero cuando se vive la experiencia de la salvación, la respuesta es la alabanza, y esa no se puede callar. Y la segunda, larga, de los capítulos 22 y 23 de Lucas, es todo un elemento que nos muestra a nosotros el camino del siervo sufriente y el mártir hasta la cruz. Este Jesús, siervo sufriente y mártir hasta la cruz. Lucas 22 y 23 va a ser la lectura de la pasión del Señor. Y guiados por el evangelista Lucas, acompañamos a Jesús en un recorrido interesante, porque nos va a presentar a Jesús en el centro y una cantidad de personajes alrededor de Jesús. Esa va a ser una característica clave en esta lectura. Un Jesús que está en el centro y todos girando alrededor. No son muchos personajes, pero al final Lucas termina describiendo la experiencia del Calvario como el espectáculo en el capítulo 23, versículo 48. Un término, el espectáculo, que tiene un contexto muy particular, porque es el evento digno de ser contemplado y absorbido largamente mediante el diálogo de la confrontación. Así que allí se van a tejer muchos elementos. Empieza con el complot contra Jesús, en Lucas 22, 1 al 6. El relato de la pasión comienza con el preludio que nos inserta enseguida en el drama. Los fariseos, los sacerdotes, Judas, haciendo el complot contra Jesús. Y luego viene la última Pascua de Jesús, la cena, en 22, del 7 al 20. Toda esa cena, después de los preparativos por parte de los discípulos del banquete, preparan el banquete, sigue la celebración pascual con todos los elementos, las copas, el pan y todos los elementos que se van dando para recordar la experiencia de Jesús que cumple las escrituras del Antiguo Testamento, especialmente Jeremías 31, 31. Ese recuerdo mío. He aquí que vienen días, oráculo de Yahvé, dice allí Jeremías, en que yo pactaré con la casa de Israel y la casa de Judá una nueva alianza. Pondré mi ley en su interior y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Cuando perdone su culpa y su pecado no volverá a acordarme. De su pecado no volveré a acordarme. Entonces, esa experiencia de la Pascua es la experiencia de la nueva alianza, que sigue posteriormente con el testamento de Jesús, en los versículos 21 al 28, del 21 al 38 mejor, está todas esas palabras de Jesús que nos van a mostrar a nosotros sus deseos, partiendo eso sí del gesto de la infidelidad de uno de los miembros de la comunidad, de Judas. Viene sus deseos, desea que el poder no se ejerza como los paganos, que no hay necesidad de títulos rimbombantes, sino que el poder se ejerce en el servicio. Segundo deseo, desea que los discípulos compartan la vida futura, la plenitud del reino. Tercer deseo, que en medio de la infidelidad de los discípulos está la fidelidad de Jesús. Y por eso Jesús le dice a Pedro, yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Así que los discípulos tendrán que vivir la misión, cuarto deseo, tendrá que vivir la misión en medio de un mundo de violencia. La evangelización se da en un mundo de violencia. Así que evangelizar no resulta tan fácil. Después de allí, Jesús sale hacia el Monte de los Olivos, donde realiza la oración, en los versículos 39 al 46. Allí capítulo 22, versículo 39 al 46, esa angustiosa oración en el Monte de los Olivos, donde tiene que descubrir la voluntad, como lo va a mostrar en la carta a los Hebreos. Nos va a presentar a nosotros que Jesús clamó con angustia y aún así aprendió a obedecer, porque de esa manera es como va a salvar al mundo. Después aparece el beso del traidor y al lado de ello la caída de Pedro, donde Pedro niega a Jesús 3 veces, niega conocerlo, niega caminar con él y niega comer con él. Elementos característicos de la vida de los discípulos con el maestro. Lo que lo conduce a esa narración terrible
de los versículos 63 al 65, donde golpean a Jesús y le ponen allí, le cubren los ojos para que no vea quién lo golpea, le dicen, adivine, ¿quién lo golpea? Como si estuviera jugando a la gallinita ciega. Es terrible el drama, porque luego viene ante el Sanedrín, y ante el Sanedrín buscan toda la manera de condenarlo, con testigos falsos, con recursos acomodados, todo para hacer que se destruya todo. Así empieza el capítulo 23, versículo 1 al 7, Jesús ante Pilatos, y luego de Pilatos pasa Herodes, y después de Herodes pasa Pilatos. Pilatos declara a Jesús inocente, sin embargo lo manda a condenar. ¡Oh, qué terrible eso! Y Jesús carga la cruz, en el capítulo 23, versículos 26 al 32, una carga de cruz para terminar con una muerte ejemplar, en medio de otros dos condenados, y sin embargo ahí en la cruz puede clamar, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y aún así proclamarle al otro malhechor, te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Termina entonces la muerte de Jesús, dándole un carácter redentor a todo su sufrimiento, a toda su pasión y a su muerte. Todo el carácter redentor, un inocente que ocupa el lugar del condenado. Mientras todos los demás se burlan y se mofan, Jesús perdona y Jesús da fortaleza a otro de los condenados a muerte como él. Termina siendo proclamado como rey, termina siendo proclamado como hijo y termina siendo reconocido como el Señor. Este es el espectáculo que debemos reconocer en esta oportunidad. Un espectáculo que nos lleve a descubrir el dinamismo redentor de la muerte de Jesús, que perdona nuestros pecados aún en la cruz para poder vivir inocentes. Esperamos que este domingo de Ramos sea la experiencia de oración, la experiencia de fortaleza y el agradecimiento a Dios Padre que nos entrega a su Hijo para perdonarnos pecados, para salvarnos de la muerte y para conducirnos a la comunión con Él. Nuestro Rey es un Rey crucificado, su trono es una cruz y nosotros nos acercamos a Él para recibir de Él las bendiciones, la fuerza y el dinamismo para crecer en medio de un mundo de violencia.